Son las 7:48 y tal como habíamos anunciado, recibimos en RPP al congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento del COVID-19. Señor Inga, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Saludar a toda tu audiencia. Bueno, hemos tenido una semana ruda, las cifras son duras, lo que ofrece nuestro sistema hospitalario se ha venido reduciendo considerablemente, la inquietud crece, subsisten incertidumbres respecto del momento en que podremos acceder los diferentes grupos de nuestra sociedad a la vacuna. Usted mismo ha mantenido varias sesiones a lo largo de los últimos días interrogando a las autoridades para cuestionar lo que se hace mal y buscar mejorar nuestra política pública contra el COVID. Explíquenos, por favor, los logros que usted ha conseguido durante la semana que está culminando. Bueno, Fernando, efectivamente, una de las luchas que iniciamos hace unos días que nos preocupaba era el tema de la ley del oxígeno. Finalmente, en su último día, el 21, se ha promulgado la ley 31.11.3, que garantiza el oxígeno medicinal a partir del 93% de pureza en los establecimientos de salud públicos y privados. Esto hay que reglamentarlo. Estamos pidiendo al Ejecutivo que no espere al último día como lo hizo para promulgar la norma, para recién reglamentar esta ley, sino que lo haga desde ya. Es necesario garantizar el oxígeno en los establecimientos de salud. Ya estamos teniendo serios problemas con el stock de oxígeno en los establecimientos y también por fuera la alza de precio que siempre se genera a raíz de las necesidades que tiene la población con sus familiares con COVID en los diferentes centros de salud y hospitales. Esto hace justamente que el Ejecutivo vemos y hemos estado insistiendo, y dirán por qué esta comisión insiste en llamar a los ministros, porque los ministros deben de estar en el campo trabajando, atendiendo la pandemia y no respondiendo respuestas de los congresistas. Siempre se cuestiona ello, pero en realidad esta comisión no es que nosotros seamos o querramos perjudicar el trabajo de los ministros, sino por el contrario, queremos hacer ver las debilidades que se tiene, y en virtud de eso, una de estas era justamente esta norma del oxígeno. También nos preocupa el tema de las vacunas. Nos dijeron que ya se tiene contratos cerrados con vacunas, nos han estado diciendo ya llegan y finalmente no llegaron el año pasado, y por eso esta comisión ha puesto énfasis en el tema de la compra de la vacuna. El presidente Sagasti indicó que se tenía cerrado con Sinopharm 38 millones de dosis de esta vacuna china. Hoy la canciller nos ha manifestado que solo se encuentra cerrado el contrato de 1 millón y que aún se encuentra en negociaciones las otros 37 millones, esperando que puedan llegar dosis de esta vacuna en los meses de febrero y marzo, pero aún, como te repito, se está en negociación. También hemos insistido en las dificultades que se ha tenido con el contrato para Pfizer. El día de hoy la canciller ha manifestado que se ha tenido el día de ayer la última reunión con Pfizer, se ha dado a conocer todos los puntos, se espera una respuesta final ya de Pfizer, que debe ser en no más de 15 días, y tener ese contrato ya finalmente firmado, o en su defecto ya no tener contrato o negociación con Pfizer. Esperemos que lleguen a buen puerto y poder tener las vacunas, porque se necesita con urgencia. Se ha firmado, nos ha dicho el presidente, con el laboratorio de AstraZeneca por 14 millones de dosis. Hay una preocupación de parte de esta comisión porque nos han indicado que se tiene firmado el contrato, pero no se tiene aún un calendario de entrega de esta vacuna, y es más, tampoco hay un decreto para pagar o un calendario de pago para esta vacuna. Y lo que nos llama la atención es que este laboratorio está teniendo serias dificultades en Reino Unido para entregar las dosis pactadas, y en este momento ha reducido su producción por falta de insumos, y esto no sabemos si va a afectar al país en su contrato que tiene con ellos. Por esto también tendremos en la primera semana de febrero a la
Premier, así como a la ministra de Salud, Pilar Macetti. Hemos estado atentos del primer nivel de atención y hemos llamado la atención cuando la ministra de Salud nos dijeron que tenemos la cadena de frío preparada. Se lo hizo ver en video, in situ, la realidad de la cadena de frío al interior del país, no esa cadena de frío que informan los gobiernos regionales a través de sus direcciones generales de salud o sus gerencias regionales de salud, sino esa cadena de frío que está allí en el primer nivel de atención que ha sido abandonado por nuestro sistema. Se le ha hecho ver, ahora se tiene un reforzamiento de la cadena de frío a través de UNICEF. Esperemos que pronto se lleguen a distribuir estas congeladoras. La ministra hoy en la Comisión de Salud ha manifestado que ya se tienen estos ventiladores, estos refrigeradores solares disponibles para la Amazonía. Esperemos que así sea. Hemos tenido serias dificultades con los ventiladores mecánicos, con las camas UCI. Nos han manifestado a inicios de julio pasado que se iban a poner 5.000 camas UCI en el país. El 28 de julio en el discurso de la Nación nos mintieron que tendríamos 3.000 camas UCI. Hoy nuestra realidad indica que no llegamos ni a 2.000 camas UCI. Hay un compromiso del Ejecutivo de poder incrementar las camas UCI. Esperemos que esto se realice pronto. Hemos estado vigilando el cumplimiento del decreto 066 sobre el oxígeno medicinal para las compras de las plantas de oxígeno. Esperemos que en las próximas semanas se entreguen las primeras 18 plantas de esta segunda compra y pueda finalmente concretizarse las 47 que deben ser repartidas en 12 regiones del país. Hemos estado, Fernando, haciendo un seguimiento a toda la lucha contra el COVID, cuestionando algunas cosas, también dando opiniones, ideas, apoyando en el tema normativo. Si bien es cierto, algunos temas han demorado un poco en el Congreso, pero finalmente salieron y están al servicio de la población. Creo que finalmente es lo que hemos podido contribuir desde esta comisión. Una de las normas que ha salido esta semana es un decreto de urgencia, el 004, que ha atribuido más de 100 millones de soles a reforzar servicios hospitalarios, sobre todo de e-salud, camas, oxígeno y personal contratado bajo régimen CAS. ¿Su opinión sobre este decreto de urgencia? Bueno, efectivamente se ha buscado hacerlo a través de salud, lo cual nosotros podemos saludar, porque tanto de salud como el MINSA tienen que atender a los pacientes COVID al interior del país. Se ha incrementado el tema de la construcción de los centros de aislamiento temporal. Estos centros de aislamiento que en muchas regiones han sido desarmados y que hoy se necesitan justamente por una falta de previsión y una planificación que no ha tenido el gobierno anterior, y esperemos que este gobierno tome las medidas correctas, se haga el tema de la evaluación de esta pandemia de forma semanal y no quincenal como lo vienen realizando. Esperemos que este fondo, vamos a estar ahí atentos, se pueda cumplir prontamente con la instalación de estos centros de atención temporal, así como el personal, porque en la primera etapa hubo centros de atención que estuvieron operativas al inicio solo con un 20% por falta de personal. Esperemos que en esta oportunidad entre a funcionar a su 100% desde inicio, porque las regiones así lo requieren. Fernando. Sí, regiones dice usted, y yo pienso en Loreto, porque es la suya natal, y hay una gravedad particular ahí por la presencia, según algunos, de las variantes venidas de Manaos y de una porosidad en las fronteras de algunas provincias loretanas, particularmente Putumayo y Ramón Castilla. Porosidad que también significa facilitar el tráfico de drogas, como usted lo sabe, señor congresista. ¿Qué nos puede decir sobre el caso particular de su región natal, Loreto? Efectivamente, Loreto ha sido en la primera ola la región quizá más golpeada por el COVID-19. Nos ha atacado sobre todo a la ciudad de Iquitos con un gran número de fallecidos a diario. Una situación con nuestro sistema que ha desnudado nuestro sistema de salud.
hospitales con más de 40 años de antigüedad que no resistieron teníamos pacientes en los pasadizos, se ha tenido serias dificultades para poder salir de esa dura situación, se ha tenido que enviar varias plantas de oxígeno que en nuestra región no había. Al inicio de la pandemia solo había privadas las plantas de oxígeno, 2 plantas de oxígeno privadas, no había plantas de oxígeno en los hospitales. Bueno, comprendemos y contamos con usted para dar un seguimiento riguroso. Es una última pregunta con el poco tiempo que nos queda. La señora Molinelli, presidenta de Salud, estuvo hoy en la Comisión de Salud del Congreso, me imagino que usted habrá observado eso, y denunció ella ser víctima de presiones para nombrar a parientes de un colega suyo congresista, para llamarlo por su nombre, Omar Merino. ¿Qué sabe usted sobre esto en momentos en que algunos buscan echarle la culpa de dificultades de salud, escamoteando este tipo de malas prácticas de clientelismo político? Bueno, de ser cierto ello, realmente lo lamentamos. No debería o no se debe utilizar un cargo público en beneficio ya sea propio o de algún familiar cercano. Realmente se debe hacer una investigación al respecto, pero ello no debe de justificar o la falta de respuestas de parte de Salud para atender al Congreso de la República en sus consultas, en sus demandas que tiene, porque es necesario que se haga una fiscalización, que se haga una... sí. El tiempo nos ha vencido, sabemos que los problemas que tienen que ver con el COVID son complejos, pero muchas gracias por la presentación general que nos ha hecho usted y por el compromiso que ha tomado implícitamente de no tolerar que en el Congreso hayan congresistas que en vez de servir al pueblo se sirven de sus puestos. Muchas gracias, muy buenas noches, señor Inga, y me despido de todos ustedes deseándole, pese a las circunstancias difíciles que nos toca vivir, un feliz fin de semana y darle cita el próximo lunes a las 7 de la noche para una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.